Muy buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel les da la más cordial bienvenida a este su centro de conferencias. Estamos pues con un trabajo. Ese trabajo implica las tres fuerzas: la fuerza activa, la fuerza de Dios Padre en nosotros, la fuerza pasiva, la fuerza de Dios Amor, nuestra Madre Divina, el Cristo también, y la fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza neutra, que es ese advenimiento del fuego. Vamos a tratar de estudiar, comprender y llevar a nuestra conciencia, a nuestros corazones, los temas que vamos a tratar, y ver que esos temas podemos llevarlos en todos los niveles, a nivel práctico, a nivel físico y a nivel espiritual. Obviamente esa parte espiritual también comprende esa parte psicológica. Vamos a hablar de eso que las iglesias y las Sagradas Escrituras llaman el fuego del Pentecostés, porque muchas veces nos quedamos con esa creencia, nos quedamos con unas teorías y unos conocimientos que creemos muchas veces que están fuera de contexto en nuestras vidas, que son mitos, que no podemos comprenderlos y llevarlos a nuestra propia vida. En las Escrituras nos hablan que estando los discípulos reunidos a puerta cerrada, vino sobre ellos el fuego de Pentecostés, el Espíritu Santo. Nosotros, aludiendo a esa parte muy profunda, a esa parte esotérica, mística, ya comprendemos qué significa ese fuego de Pentecostés. Se habla de que ese es el fuego sagrado, el fuego del Kundalini. Es el mismo fuego, pues aquello que prometió el Salvador, Jesús el Cristo, a sus discípulos, les prometió que les enviaría un consolador después de su partida. Ese consolador es ese fuego. Pero vamos a comprender profundamente qué significa ese fuego más allá y a qué alude en nuestra vida práctica, cómo podemos trabajar con ese fuego. El venerable maestro Samael Aun Weor nos enseña que hay 7 clases de fuegos. 7 iglesias, por ejemplo, los 7 chakras, manejan 7 tipos de fuegos diferentes. Es decir, serían 49 niveles a los cuales vamos nosotros a estudiar, a comprender, a meditar, a reflexionar sobre ese tipo de fuegos, ¿sí? También se habla de que existe un fuego, el que vemos nosotros, el fuego del rayo, ese es uno. El fuego que está en las plantas, por ejemplo, es otro tipo de rayos de fuego. El fuego que nosotros conocemos para encender, por ejemplo, en la cocina, para encender la mecha. Pero básicamente vamos a trabajar y a comprender 2 tipos de fuego. Uno es el fuego solar y otro es el fuego lunar. Ese fuego solar es positivo, es el que hace que en nosotros tenga la capacidad para hacer resplandecer internamente e iluminarnos. En esa primera iglesia, por ejemplo, está contenida ese fuego de Pentecostés, está allí dormido. En cada ser humano está esa energía. Es una energía pues que está dispuesta
que está esperando a ser activada para que por medio de esa energía, el Kundalini, ese fuego, podamos ascender y crear lo que se llaman los vehículos para el ser. Esto también podemos comprenderlo a través de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, se habla que Elías abandonó, ¿sí? Fue llevado en un carro de fuego. Dicen las Sagradas Escrituras que Elías fue transportado en un carro de fuego. Hace alusión precisamente ese carro a los vehículos. Esos vehículos son los cuerpos existenciales del ser, son vehículos solares. Pero necesitamos crearlos, necesitamos transformar desde esa parte física, el vital, necesitamos crear el cuerpo astral solar. El material con el cual nosotros vamos a trabajar es precisamente la parte de las emociones, de los deseos. Ese es un fuego también, porque en nosotros existe un desorden, un caos en toda clase de emociones, pensamientos, sentimientos, y obviamente roban ese fuego. Cuando roban ese fuego, obviamente se va a polarizar más el aspecto lunar. Ese fuego lunar que es frío, que es el sueño de la conciencia, se fortalece más cuando nosotros permitimos el desequilibrio de la parte de las emociones, los deseos. Entonces ese material, ese fuego que va a ayudar a que despierte nuestro Kundalini, ¿sí? Se equilibra un poquito y empieza a ascender. Toda esta parte del esoterismo, pues para muchos piensan que las escuelas gnósticas se inventan toda esta clase de misterios, todas estas clases de cuestiones que obviamente no se pueden comprender intelectualmente, que no se pueden entender las escrituras a letra muerta. Y un ejemplo claro es el Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos todo el proceso por medio del cual se realiza la alquimia, por medio del cual nosotros vamos a establecer ese vínculo con nuestro ser. El ser necesita expresarse en nosotros. Para que se pueda expresar, necesitamos crearle esos vehículos. Cuando nosotros, por ejemplo, cogemos mucha rabia, ¿sí? En nuestras actividades diarias siempre encontramos un choque con una situación, con una persona, con una actitud, con un problema. Obviamente es ese fuego, pero de forma positiva, de forma negativa, y hace que nuestra energía obviamente se cargue más de esas larvas lunares, de esos aspectos que hacen que obviamente se retrase ese proceso. En el proceso de las enseñanzas gnósticas se habla que necesitamos vivir los 3 factores de la revolución de la conciencia. Revolucionarnos contra nuestros agregados, revolucionarnos contra el mí mismo, el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Pero necesitamos llevarlo a una comprensión profunda. Si queremos autoobservar nuestras emociones, si queremos comprender nuestras iras, nuestros defectos, la fuerza viene precisamente de esa energía, de ese fuego solar. Y incide mucho la parte de esa energía sexual. Esa energía es la que nos va a dar la fuerza para comprender un defecto. Esa energía es la que nos va
a ayudar para mantenernos firmes en la senda de las escuelas gnósticas. Porque, ¿qué objetivo tendría el transmutar nuestras energías si no es para eliminar los agregados, si no es para hacer un trabajo de ayudar a la humanidad? ¿Qué objetivo tendría transmutar si el discípulo no está pues dispuesto a morir, si no está dispuesto al sacrificio? Todo esto es necesario que lo reflexionemos, que lo llevemos a la práctica. ¿Qué es lo que queremos a través de estas escuelas? ¿Qué es lo que queremos obtener a través de nuestros estudios, nuestros trabajos? Vamos a venir a las escuelas con un propósito. De igual forma que asistimos a un curso, a unos estudios, llámese bachillerato, llámese universidad, pero al final se obtiene un logro. Vemos que físicamente los estudiantes cumplen con ciertos requisitos: cumplir un horario, hacer unas tareas, mostrar unos resultados. Así, el estudiante de las escuelas gnósticas necesita verse vestido con un uniforme, cumplir un horario, hacer unas tareas, tener una meta, un anhelo. Si, siendo estudiante, no me propongo, por ejemplo, hacer un estudio sobre un defecto, como decíamos, el defecto de la ira, si no me propongo estudiar, comprender profundamente para ver una faceta desconocida que me ayude a poder eliminarlo, obviamente no se tiene un objetivo claro. Y bueno, está también ese refrán que tiene que aplicar el estudiante y decir: el que no sabe para dónde va, pues ya llegó. Tenemos que poner una meta, un compromiso, un anhelo de querer lograr algo. Decir, bueno, voy a estudiar tal defecto en tal tiempo, este año quiero lograr algo, quiero un propósito, y contar con la ayuda de nuestra Madre Divina, la fuerza que nos da Devi Kundalini. La asistencia de la divinidad no es gratis. Necesitamos tocar a la puerta, necesitamos llamar, necesitamos, dicen las Sagradas Escrituras que la persona tiene que derramar de sí mismo, es decir, reconocer quién soy, reconocer nuestros errores, humillarnos ante el Padre, humillarnos ante la Madre. Sí, porque el defecto que más perjudica en estos estudios es el orgullo. Todos estos defectos, la ira, el orgullo, la lujuria, tienen atrapadas partes de ese fuego solar de la conciencia, y nuestro propósito es reunirlos, como si reuniéramos miles y miles y miles de chispas, y al final formamos una sola llama, un solo fuego. Tenemos que mirarlo, estos fuegos, a nivel interno, y también tenemos que mirarlos a nivel externo. ¿Cómo? Por ejemplo, como grupo. Como grupo, cada uno representa una chispita. Cada chispita tiene unas cualidades. Aquí la hermana tiene ciertas cualidades, ciertos valores, tiene ciertos propósitos, ciertos dones diferentes a cada uno de nosotros. Y cada uno de esas chispas reunidas tiene un propósito, tiene una misión, tiene, como decimos nosotros, algo innato,
¿sí? Un don precioso. Entonces, reunidas todas esas chispas, también como grupos, armamos y conformamos un fuego, ¿sí? Y es la idea como grupo, como hermanos, pues hacer que nuestra llama genere, ¿sí?, esa luz que impacte a otros, de modo que podamos reunir llamas aquí en nuestra ciudad, en nuestra región, y obviamente que este se vea reflejado a nivel interno. Entonces, comprender el agregado, qué significa cada vez que permito una expresión de orgullo, una expresión de ira, una expresión de lujuria. Si trato de equilibrar mis energías, si trato de transmutar mis energías, obviamente debo cuidar lo que significa mente, deseo y sexo. En la misma forma que existe una Trinidad, Dios Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo, existe una Trinidad del ego que apunta al desequilibrio en nuestra mente, en nuestros deseos y nuestra sexualidad. Veamos que cada uno de nosotros ha recibido esos fuegos, esas fuerzas, unos en mayor proporción y otros pues de acuerdo a la capacidad, porque es ley, la divinidad también se establece en eso, en la ley que cada uno tenga un vehículo en ciertas condiciones, tanto a nivel externo como a nivel interno, que obviamente facilitan el trabajo físico, sino que hay algo mucho más allá de nuestra mente, de nuestras creencias. Bien, gracias por su asistencia, gracias a todos nuestros hermanos que pues permiten la difusión de estas enseñanzas a través de las redes. Para todos, paz inverencial.